Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. En la Iglesia Universal hoy se celebra la exaltación de la Santa Cruz, 14 de septiembre. En América Latina ya la celebramos, sobre todo en Colombia, la hemos celebrado el 3 de mayo con el texto del evangelista Juan, referente a aquel pasaje con Nicodemo, como Jesús le habla a Nicodemo que así como Moisés levantó la serpiente, será levantado el Hijo del Hombre. Porque tanto ha amado Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que el hombre tenga vida. Nosotros hoy los invito para que tomemos, como ya hemos celebrado esta fiesta, tomemos el Evangelio de este día, según San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iba con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando estaba cerca de la ciudad resultó que sacaban a enterrar un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor le dio lástima y le dijo: no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que pidamos el Espíritu Santo, para que entremos de lleno en nuestra meditación. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos otra vez la mirada al texto. Segunda, tercera lectura proclamada, clara, pausada, todos los detalles que nos dice el texto de hoy. Entonces, capítulo 7, versículos 11 al 17. ¿Dónde está Jesús? ¿Cómo se llama aquella ciudad? ¿Con quién va Jesús? ¿Qué pasa cuando Jesús está pasando por esta ciudad? Va un gentío, está ocurriendo algo. ¿Qué pasa allí? ¿Qué hace Jesús con este grupo de personas que encuentra en el camino? Y ante lo que hace Jesús, ¿cómo reaccionan las personas? Miremos qué nos llama la atención, qué palabra, qué gesto, qué enseñanza de esta palabra hoy me toca. Como siempre, después de las proclamaciones, reconstruyamos mentalmente el texto. Segundo momento, meditación. Capítulo 7 de Lucas. Vamos avanzando en la escucha del evangelista. Y hoy Jesús llega a una ciudad que se llama Naín. En el norte de Israel está Galilea, y en Galilea el lago de Genesaret o el mar de Galilea. A este lado el monte Tabor y a este lado Nazaret. Más abajo está Naín, relativamente cerca del monte Tabor y de un monte que se llama el Pequeño Hermón, no el Gran Hermón, que es en el norte. En esa ciudad Jesús entró y estaba pasando, y los detalles es que viene de camino a esa ciudad y lo acompañan los discípulos y mucho gentío. O sea, no viene solo. El contexto de las personas que van a ver lo que realiza hoy Jesús es grande. Vienen apóstoles y un gentío con Jesús, y aparte de eso Jesús se encuentra con este grupo de personas que acompañan a una mujer viuda que acaba de perder a su hijo y van en orden a enterrarlo, y también ahí viene otro gran gentío. Entonces hay buena cantidad de personas. Jesús dice que cuando se acerca a esta mujer le da lástima de ella y le dice: no llores. Y después se acerca al ataúd, lo toca, y los que llevan el ataúd se paran también. Y viene una expresión: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se reincorpora y empieza a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Y viene la reacción: todos daban gloria a Dios porque ha surgido un gran profeta, entre ellos Dios ha visitado a su pueblo.
Entonces ese es el contexto. Las personas que van con Jesús, el encuentro con este acompañamiento fúnebre a una madre que es viuda, se muere su hijo, Jesús le da lástima y con su poder y con su palabra viene la resurrección de la viuda del hijo de Naín. Si vamos a ver el Evangelio, hay 3 personas que reciben otra vez la vida de Jesús. La hija de Jairo, capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 18 en siguientes, este hijo de la viuda de Naín, y Lázaro, capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Todas estas 3 llamados a la vida de estos que habían muerto prefiguran nada más ni nada menos que la resurrección de Cristo. Pero aquí hay unos detalles muy llamativos, como estas personas ven un signo que verdaderamente es un gesto mesiánico, un gesto que viene a indicarnos que Dios es verdaderamente amante de la vida. Ha dado la vida a todo lo que vive, a todos los vivientes. Inclusive viene a ser este gesto de Jesús muy parecido, pero lógicamente ya con el poder de Dios en persona, como el que había hecho Elías con la viuda de Sarepta, que en una situación difícil pues muere el hijo, y por una clamar Elías y unos gestos que hace Elías invoca a Dios, y Dios vuelve a darle la vida al hijo de la viuda de Sarepta. Ahora ya es más que Elías, Jesús con su poder, sin hacer los gestos que hace Elías, solo con la palabra. Ayer escuchábamos que solo una palabra tuya bastará para sanarme, decía el centurión. Pues hoy una palabra de Jesús bastó para devolverle el hijo a una mujer viuda que había perdido a este hijo del corazón. De hecho, las viudas y los huérfanos en Israel tenían una categoría pues, de Dios desde el Antiguo Testamento. Movía compasión a los demás para que los trataran bien, a las viudas y a los huérfanos. Jesús tiene compasión de esta mujer que pierde a su hijo, seguramente en el paso de la niñez a la adolescencia, y viene a hacer un gesto como el de Elías, pero más que Elías, con su palabra contundente dice: muchacho, a ti te lo digo, levántate. Ya había en Cafarnaúm resucitado a la hija de Jairo el sinagogo. Llegará después la resurrección de Lázaro, que es aún más grande y más portentosa, porque estos estaban recién fallecidos. En cambio Lázaro habían pasado 3-4 días y ya su cadáver olía fuerte. Y así todo se muestra con contundencia cómo Jesús es el dueño de la vida y viene a dar la vida. Y viene a dar la vida para que salgamos de la muerte en que ha estado sumido el ser humano en todos los momentos de la historia antes de él, inclusive después de la venida de él por opción propia, cuando nos alejamos de esta vida que nos ofrece Jesús. Entonces meditemos hoy claramente. En el libro de la sabiduría ya se nos habla como Dios no aborrece nada de lo creado. Pues ¿cómo va a ser? Si en Él subsisten todas las cosas. Y en Él está la plenitud de la gracia y de la vida. En un relato más amplio de este evangelio hay un detalle que también es parte de esta meditación, y es cuando Jesús le habla a este muchacho para que vuelva a la vida, ve el momento cuando él se para y se está abrazando con la mamá, y Judas Iscariote, que está al lado de Jesús, ve que Jesús tiene lágrimas en los ojos. Y Judas le pregunta: Señor, ¿por qué lloras? Y Jesús le dice: porque pienso en mi madre. Y aquí podríamos profundizar. Vamos a celebrar a Nuestra Señora de los Dolores, que es precisamente después del día de la exaltación de Santa Cruz en la Iglesia Universal, porque la madre de Jesús está unida al dolor. Aquí Jesús está viendo, Él, Dios, devuelve en un gesto de compasión la vida a un hijo, a una mujer que había perdido a su único hijo. Jesús es el único hijo de María. Y va a llegar la cruz. Y Él lo ha anunciado. 3 momentos lo anuncian los apóstoles. Sabe que va a venir ese momento que es fuerte para Él, pero ha venido a dar la vida. Pero sabe que también aquella que viene a ser corredentora en el sentido de que también viene a cumplir la voluntad del Padre, pues María pasará por la cruz también y estará al pie de la cruz. Y como esta mujer había llorado por la pérdida de su hijo y ahora se alegra porque vuelve a la vida, pues María en ese contexto no lo va a tener en ese mismo día. Va a haber todos los oprobios, los sufrimientos, más los otros dolores, esa espada que ha estado traspasada en el corazón de María.
pero al tercer día tendrá la alegría de la resurrección del Hijo de Dios. Pero eso no le quita ese momento de la cruz que es muy duro. Y Jesús da esa respuesta: pienso en mi madre. Es el único hijo de María. Y aquí hay una madre que está sufriendo porque había perdido a su hijo, pero tiene una alegría de recuperarlo. Meditemos todas estas situaciones y meditemos hoy cómo Dios nos sigue invitando a ser defensores de la vida. Él es el primero que ha dado la existencia a todo cuanto existe, perdón la redundancia, a cuanto vive. Él quiere que nosotros también pues defendamos la vida desde el principio hasta el final, y en la mitad pues luchemos para que haya dignidad en la vida de todos los seres humanos. Tristemente el hombre, lleno de tanta tecnología, pues la ha empleado en algunos momentos en el avance de la ciencia y de la medicina, pero también es contradictorio cómo la emplea con armas y con situaciones que oprimen a grupos sociales, que hacen daño a otros, y esos avances científicos no se muestran en ayuda por la vida. Y algunos inclusive dan a comprender que se puede matar el feto en el vientre de la madre porque no es vida, porque todavía no hay vida, dicen algunos. Hay vida desde la concepción, y desde ahí viene la defensa, porque hay hálito de Dios que viene a unirse a este cuerpo, que ya está en toda esa potencia de formación, y hay vida. Lo mismo con la defensa de los ancianos y de aquellos que están en situaciones difíciles, comprendemos, pero Dios es el dueño de la vida y está a favor de ella. Y hay otra meditación, y es este Jesús que con su palabra viene hoy a darle vida a este hijo, nos enseñe también a entender que este planeta es vida. Y lo que estamos viviendo hoy en día en los 5 continentes, en los distintos lugares de la tierra, es el hombre está recogiendo la muerte que ha sembrado por un desarrollo desenfrenado y sin cuidado, por un desarrollo en el cual ha ido obteniendo recursos y recursos, y el mundo de hoy, a través del calentamiento global, de incendios, de todas estas cosas que cada vez van teniendo una magnitud más grande, nos está hablando cómo el hombre ha sembrado muerte y la naturaleza devuelve ese desequilibrio. También hay que pensar en aquello. Dios todo lo ha creado perfecto. ¿Qué hemos hecho nosotros para causar esta inestabilidad de la creación? Hoy, con esta mujer que se alegra, que ve esta grandeza de Jesús, pues alegrémonos y defendamos la vida. Y como aquellos que fueron testigos, que esa es la última parte del Evangelio, pues todos dan gloria a Dios, están sobrecogidos diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. ¿Se acuerdan ustedes del papá Zacarías, el papá de Juan el Bautista, cuando decía: Dios, bendito sea Dios porque ha visitado y redimido a su pueblo? Lo ha visitado. Lucas capítulo 1, versículo 68. Pues ahí ellos tenían esta expresión en la boca. La muchedumbre que vio esto, que acompañaba a la viuda, los que acompañaban a Jesús, testigos directos. Por eso la noticia se divulgó por toda la comarca y por Judea, es decir, en el sur también. Esto no es un invento, esto tiene testigos directos que glorificaban a Dios y comprendían que es el profeta que tendría que venir, más que Elías y otros que habían hecho estos gestos. Ahora, con solo su palabra, devolvida a la vida a una mujer viuda que había perdido ya a su esposo, que tenía todos los anhelos en su hijo, y venía y veía cómo se le iba de su contexto de vida, pero Jesús pasa por la vida de ella y le devuelve su hijo. Jesús pasa hoy por la vida de nosotros y nos da vida, porque puede que nosotros no hablamos en referencia a muertes de seres queridos. Todos hemos en este contexto seguramente perdido familiares y conocidos, pero lo digo es ya en el sentido espiritual más profundo. Jesús viene a resucitarnos en el corazón. Jesús pasa para darnos vida nueva. Jesús viene a decirnos que Él todo lo puede hacer y todo lo levanta de la postración en que el hombre somete las cosas. Él viene a generar toda la plenitud y la gracia que solo Él puede darnos. Meditemos en aquello. Meditemos en el valor de la redención de Jesús y el valor que pone María ahí también, porque ella es la primera que dice sí, le toca en la cruz ofrecer a este hijo. Más que esta mujer que ha perdido el hijo, ella es la que va a ser la madre de todos los vivientes de esta iglesia, que ofrece a su hijo también. Lo vamos a meditar con la Virgen de los Dolores. Y hoy meditemos a este Jesús que pasa por nuestras vidas. Es una providencia de Dios que llegue en ese momento a Naín y puede obrar. Él
puede pasar hoy por la vida si lo invitamos y puede decirnos: levántate de esta postración, te doy la vida. Puede darnos el don de su presencia, de su gracia, de su misericordia, de su amor. No tengamos miedo, invitémoslo a la vida. Esta viuda seguramente se asustaría cuando Jesús trató de intervenir, pero después comprendió que fue lo más grande que le pudo haber pasado, que Jesús pasara en este trayecto que iba en camino al sepulcro, pues se volvió ya no un trayecto al sepulcro, sino un trayecto para continuar viviendo en Dios. Y nada más ni nada menos que con el fruto de sus entrañas, su Hijo, que retornaba a la vida. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día. Gracias por tu maravillosa presencia entre nosotros. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor Jesús, dueño de la vida. Bendito seas por tu presencia. Hoy pasas por la vida de una mujer que pierde a su hijo y que con una palabra portentosa y poderosa llamas a la vida a un joven para que se levante. Hoy te pedimos que con tu palabra, así como te decíamos ayer, con solo una palabra tuya bastará para sanarme. Hoy te decimos: una palabra tuya, Señor, nos levantará de la muerte, de las esclavitudes, de lo que hemos vivido y que nos ha hundido, nos ha postrado. Te pedimos por este mundo, en el ambiente, en la ecología que sufre y que muestra cómo el ser humano ha engendrado muerte, un planeta que tú nos has dado para que tenga vida y tenga plenitud. Enséñanos a cuidar toda la vida, del ambiente y sobre todo de los niños que están en el vientre, de los ancianos en su última etapa de la vida, y en todos los momentos de la existencia podamos ser amigos de la vida como lo eres tú. Enséñanos verdaderamente a ser defensores de este don tan grande y maravilloso. Amén. Cuarto momento, la acción. Los invito a ¿de qué le podemos decir a Dios que nos levante? Con una palabra Él nos levanta. ¿Hay alguna muerte en el corazón? Pues viene a levantarnos de esa muerte. Algunos de que lo acompañaban a Jesús venían recorriendo de él de una población que se llama Endor se llama hoy también. Y les dijo a estos, cuando vieron la resurrección, que Él quería que ellos, que con ese signo y ese milagro, ellos pudieran volver a la vida, pero del Espíritu, y que se dieran resurrecciones en el Espíritu. Hoy, ¿qué hay de muerte en nuestro corazón para que Dios nos levante? Meditemos hoy también lo que costó también a María la entrega de su propio hijo. Es que es grande y maravilloso. Y los invito para que la acción la continúen escribiendo ahí abajo, en sus comentarios, oraciones, continúen presentándonos todo un acompañamiento de la explicación para que todos gocemos de esta experiencia grande y maravillosa. Terminamos con este signo del arco iris, que es un pacto, el pacto que Dios ha hecho con los hombres, para que comprendamos que Dios tiene esta misericordia con todos. El Señor los bendiga, los llene de su gracia y su paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.